Hola a todos, bienvenidos a un vídeo nuevo de... No sé muy bien cómo clasificarlo, si meterlo en off topic o meterlo para mis chavales de segundo de la ESO. Yo creo que lo voy a hacer en las dos. Pero, ¿por qué esta duda? Esta duda viene de que es un tema que implica tanto a la geografía como al conocimiento en general, más allá de mi alumnado, sino de todo aquel que esté sufriendo, como estamos sufriendo ahora mismo, todo el tema este de la pandemia del COVID-19. Entonces, mi objetivo es explicar por qué es tan importante la geografía humana, ¿vale? Eh, explicar, entender esta pandemia en concreto, pero en general con todas las pandemias que vendrán desgraciadamente en un futuro. Bien, en primer lugar, los orígenes de esta pandemia. No están muy claros, pero se le atribuye un origen animal. En concreto se piensa que puede proceder de los murciélagos, los cuales están infectados con los coronavirus, que es un virus que existe en la naturaleza. Hay animales salvajes que en su interior tienen este virus y conviven con ellos, ¿vale? Entonces el murciélago, poseedor de este coronavirus, al poder volar, defecaría y dejaría sus heces en las hojas que luego a su vez son utilizadas por los pangolines, que es un pequeño mamífero parecido a un armadillo, los cuales se alimentan, ¿vale? De estas hojas. Los pangolines, a su vez, son cazados por los chinos, ¿vale? Por la población china, y se venden en los mercados como el de Wuhan. De hecho, bueno, se supone que en China ya están prohibidas o se están intentando reducir estas prácticas de comer animales salvajes o animales que estén vivos, pero se sigue haciendo. Es muy difícil erradicar algo que existe en un país desde hace cientos y cientos de años como costumbre. Además, lo grave es que estos pangolines se los comen prácticamente crudos. Por lo que he podido investigar, les quitan como una especie de caparazón que tienen, imaginarlo como un armadillo, ¿vale? Y lo meten en una olla con agua hirviendo, entre 5 y 10 segundos, y después se los comen, ¿vale? Con 5 o 10 segundos con agua hirviendo, pues no, eso es imposible que haya una cocción, ¿vale? Por lo tanto, el virus sigue vivo. Y se piensa que este ha sido el paso mediante una mutación por parte de este virus, del coronavirus, que ha dado el salto de los animales al hombre, al ser humano. Recordad que el coronavirus es un virus ARN, el cual tiene una enorme capacidad de mutación. Por eso, encontrar una vacuna de un coronavirus, como ya pasó con el SARS, que también es un coronavirus, es algo complejo, que lleva su tiempo. Es probable que se encuentre, ¿vale? Pero no va a ser desde luego de aquí a una semana, como en algunos medios de comunicación nos están haciendo creer, porque es algo que requiere su tiempo. Primero se prueba en los animales, si tiene éxito se prueba en los seres humanos, en fin, y comercializar una vacuna, pues se calcula que se puede tardar entre 12 y 18 meses, ¿vale? Bien, pero claro, ¿en qué interviene todo esto la geografía para entender lo que está ocurriendo a día de hoy? Bueno, pues yo en los vídeos anteriores de segundo de lo ESO, a mis chicos de segundo, os he explicado que en la población interfieren dos factores, los factores físicos y los factores humanos. Los factores físicos, ¿cómo interfieren? Pues cuando hablamos de factores físicos yo me refiero a una montaña, ¿vale? La geografía es muy importante, un desierto. No es lo mismo una población, y es probable que el nivel de desarrollo de una población no sea el mismo si las condiciones climáticas, si su entorno físico es proclive, no es tan extremo como para que se pueda desarrollar la vida, ¿vale? Que por ejemplo en el desierto, ¿vale? Probablemente el grado de civilización que se alcance
en un clima con las zonas templadas, en el que no haya desiertos, en el que no haya terremotos, volcanes, tsunamis, no va a ser lo mismo, ¿vale? Que, por ejemplo, una civilización que aparezca en medio de la selva, ¿vale? Porque las condiciones son muy extremas. Bien, por lo tanto, están estos factores físicos y los factores humanos. Los factores humanos son la sobrepoblación, sería el cambio climático provocado por los seres humanos, causas económicas, causas militares, una guerra, ¿no? Bien, fijaos, tenemos que las pandemias, curiosamente, algunos científicos, esto no lo dice aquí José, el profesor, sino lo dicen científicos, ¿vale? Reputados, que comentan que las pandemias va a ser el pan nuestro de cada día. De hecho, eh, Bill Gates hace ya 4 años dio una charla en un TEDx, en un TED Talk, que si no lo sabéis es como una especie de conferencias que se hacen a nivel internacional en distintas ciudades muy importantes en el mundo, y salió diciendo que el verdadero miedo que a él le daba no era tanto una crisis económica como una guerra en sí, sino una pandemia. Y ya una especie de profeta, le podríamos decir, al señor Bill Gates, como sabréis, me imagino, es el creador y empresario de Microsoft, ¿no? Bueno, pues dijo que el mundo no estaba preparado, ¿vale? Y tiene toda la razón. Entonces, según estos científicos, hay 3 causas que explicarían el por qué las pandemias, como esta que estamos sufriendo, van a surgir y han surgido. Por ejemplo, tendríamos el primero, el cambio climático. Si os fijáis, el cambio climático es uno de los factores que os he explicado que la geografía estudia para entender cómo se moldea la población, ¿no? Cómo afecta a la población a nivel mundial. ¿Cambio climático qué efecto tiene en una pandemia? Pues bueno, tenemos que el cambio climático va a provocar la destrucción de ecosistemas, de hábitats donde viven los animales, los cuales tienen que huir a otras zonas. Entonces se cambian las costumbres alimentarias de estos animales y es posible que ese animal que tiene un bichito, que tiene un virus, ¿vale? Se lo pueda pasar a otro. Ese otro animal puede ser consumido a su vez por el ser humano, como ha pasado con el coronavirus, y ya tenemos el lío montado, ¿vale? Por lo tanto, el cambio climático afecta. 1. 2. Fijaos, algo que os he comentado en los vídeos anteriores. La sobrepoblación. La sobrepoblación. Tenemos el mundo que estamos ya, vamos a rozar dentro de poco los 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ¿vale? Lo cual es una barbaridad. Y curiosamente esta sobrepoblación se está repartida de una manera muy desigual. Se concentra sobre todo, ¿vale?, en Asia, en concreto en China, ¿vale? China y la India serían los países más habitados del mundo. Qué curioso que es en China donde surgen precisamente estas pandemias, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si hay mucha gente conviviendo, ¿vale?, que además se añade otro factor físico como son las temperaturas que son muy húmedas, lo cual favorece el surgimiento de los virus, es un caldo de cultivo. Si una persona enferma porque se contagia de un virus de origen animal, rápidamente esto se va a propagar en el resto de personas. Sobre todo, fijaos, las acumulaciones que hay en los metros, en los autobuses, a hora punta, en un centro comercial, ¿vale?, en un mercado. Es imposible parar esto. Por ello que el gobierno chino, cuando surgió esta crisis del coronavirus, cogió y aplicó una cuarentena y todo el mundo en sus casas. Y es lo que está haciendo ahora mismo pues nuestro actual gobierno, porque no le queda más remedio, ¿vale? A pesar de que España no tenga un problema ni mucho menos de sobrepoblación. Fijaos, más de la mitad de la población del mundo vive en las ciudades. Entonces ahí, en las ciudades es el problema donde se concentra toda esta población. Como os he dicho y os expliqué en el vídeo anterior de la población y de la distribución de la población en el mundo, esta se encuentra muy mal repartida
concentrada no solo en Asia, sino también en ciudades. Y el mundo rural está prácticamente vacío. Si no, fijaos la famosa España vaciada, ¿no? Con Castilla-La Mancha ahí a la cabeza y zonas de Castilla y León, por supuestísimo, y de Aragón, que tienen menos habitantes en proporción, en densidad de población, que en Laponia, ¿vale? O sea, es una locura. Bien, otro factor que hay que tener muy, pero que muy en cuenta para explicar lo que está ocurriendo con el tema de esta pandemia del coronavirus, sin duda alguna tendríamos que hablar de los cambios en las cadenas alimentarias, ¿vale? Los animales. Em, Fijaos, os lo he comentado un poquito, ¿vale? Os lo resumo. Como el provocado por el cambio climático, sucede que un animal tiene que adoptar otras costumbres alimenticias, se puede contagiar de ese virus, pasa al humano, etcétera, ¿vale? Luego el humano, debido a la sobrepoblación, concentra en un territorio mucha gente, el virus se extiende muy, 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 muy rápido, ¿vale? Y otro paso, otro tercer paso, es la globalización. La globalización. China hace poco, en el año 2000, no estaba tan comunicada en el mundo como en el año 2020, ni de broma. ¿Vale? Entonces al año se calcula que hay más o menos, para que os hagáis una idea, unos 4.000 millones de vuelos al año. Es una barbaridad. Entonces el mundo está interconectado. Esto tiene sus cosas positivas, obviamente, pero sus cosas negativas. Y como cosa negativa, pues es eso, que en el caso de que surja en un lugar a 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 kilómetros de distancia de donde tú vives, si surge una enfermedad, ten por seguro que a menos que se pare rápidamente, esto también te va a afectar a ti. ¿Vale? Esto también te va a afectar a ti, como de hecho nos ha pasado a nosotros, ¿no? Ahora mismo. Y bueno, ¿qué soluciones hay? Pues bueno, pues sí que hay soluciones, pero nosotros como ciudadanos la verdad es que es complicado, porque nosotros como ciudadanos pues podríamos poner soluciones a nivel higiene personal, lavado de manos, evitar aglomeraciones, pero en el día a día eso es muy difícil. Las soluciones las tendría que ofrecer, ¿vale? Los gobiernos si aprendiesen algo de geografía. Porque esto que os estoy comentando de los factores físicos, los factores humanos y el estudio de la incidencia de los factores físicos en las pandemias es algo que está allí y que los científicos ya hablan. Lo que pasa que como nunca ha habido una pandemia, nunca, me explico, en el siglo finales del 20 y siglo XXI que haya afectado al mundo occidental, pues un poco ha dicho, esto me da a mí un poco igual, ¿vale? La última gran pandemia que afectó al mundo occidental, pues sería sin duda alguna la gripe española y la del VIH, ¿vale? Pero como el VIH se transmitía en unas condiciones muy específicas, pues era un poco, me da igual. Yo espero y confío que ahora, como esto va a afectar económicamente a los países del mundo occidental, como os estoy comentando, que se tomen verdaderamente medidas y se pueda paralizar todo esto, o al menos retrasar. ¿Cómo se puede paralizar? Pues primero, tomando políticas encaminadas a la reducción de los efectos del cambio climático. Segundo, intentando establecer leyes que eviten sobrepasar un límite la población de una ciudad. Hay megalópolis que son prácticamente insufribles, ¿vale? Creo que se debería hacer una redistribución poblacional para favorecer un reparto equitativo dentro de un país, ¿vale? De ciertos territorios, o al menos fundar nuevas ciudades, aunque estén relativamente cerca de esa megalópolis, para no concentrar en un mismo punto a tanta población, ¿vale? Y sobre todo, por supuesto, fomentar los sistemas sanitarios de cada país, ¿vale?
que ayuden a atender las necesidades sanitarias de las personas en caso de una pandemia, de tal manera que tengan una mayor capacidad de respuesta y se eviten situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Y otra medida que es muy importante, hay que atender también a los países pobres en vías de desarrollo o directamente el tercer mundo. Fijaos, de nada nos sirve como hasta ahora, que era lo que ocurría. Creo que en el 2014 fue cuando estalló una crisis de una pandemia, bueno, no podemos decir, un brote, mejor, sí, porque pandemia es a nivel mundial, un brote, ¿vale?, de ébola en África y murieron bastantes personas. Occidente fue un poco en plan, total, son africanos, no nos importan, mientras no nos afecten a nosotros, todo guay. Eso hay que cambiarlo, porque cuando hay un brote de un virus, los virus no conocen de fronteras como los estamos viendo. Han surgido en China y nos está afectando aquí en España, y afecta en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón, en Corea del Sur, no conocen de fronteras. Entonces hay que inyectar dinero para que esos países que están en vías de desarrollo al menos tengan la suficiente capacidad sanitaria para contener ese virus, ¿vale?, en sus países y que no se propague en el resto del mundo. Es muy importante. Aparte de, obviamente, darles una mano y conseguir que sean capaces de gestionar la epidemia, el brote, sin tener muchas pérdidas en vidas humanas. Entonces, por ello, espero que os haya quedado claro por qué es importante el estudio de la geografía humana, ¿vale? Y cuál es el impacto que tiene verdaderamente la vida actual, que es mucho. El problema es que ya sabes que desgraciadamente las asignaturas de ciencias sociales, humanidades, sobre todo, están un poco denostadas en perjuicio de aquellas que están más relacionadas con la matemática, la física, las ingenierías, etcétera. Pero no, yo creo que el conocimiento unido de una manera armónica influye para comprender y estudiar mejor el mundo en el que vivimos, y en eso las ciencias sociales, en concreto las humanidades, la historia, la geografía, tienen una misión fundamental, que es la de arrojar un poquito de luz, ser el faro de la humanidad a la hora de conocer qué situaciones se nos pueden plantear en un futuro a medio corto plazo. Así que nada, espero que os haya resultado interesante, aprender de una manera diversa. Y si os gusta, pues dadme vuestro feedback, seguidme por redes sociales, seguid el canal, suscribiros por favor, notificación, campanita, y ya me vais contando. Y recordad que tengo cuenta de Instagram, es historiador_al_rescate. Así que un saludo, sed buenos y felices. Chao.